Muy buenas tardes, grupo. Nosotros somos el equipo 1, los foráneos 2. Nosotros vamos a explicarles el tema distribución T. De igual manera, mi equipo está construido con Pedro, Héctor, Citlali, Carlos y Mauro. La distribución T de Students es un modelo estadístico que se utiliza para aproximar el momento del primer orden de una población de distribución normal en cuanto el tamaño de la muestra es pequeño y no se conoce la desviación típica. Aquí, en este tema, vamos a hablar un poco lo que viene siendo qué es la distribución T, sus objetivos, la historia de la distribución T, representación e importancia de la distribución T de Students, cuándo se utiliza la distribución T comparada con la distribución normal, representación e importancia de la distribución T. Igual manera hablaremos sobre unos ejemplos, las caracterización y el por qué es tan importante esta distribución y cómo podemos calcularla. Y finalizaríamos con las conclusiones. Los objetivos de la distribución T de Students se asemejan a una normal, a salvo de que esta última tiene la cola más ancha que la T de Students. Además, que esta distribución crezca tiene que añadir más grados de la libertad, con el fin de parecerse a una distribución normal. La importancia esencial radica en que la distribución no depende de la media y varianza como sucede en la distribución normal, sino en los grados de libertad de la distribución T de Students. Si conocemos los grados de libertad, podemos controlar la distribución. ¿Qué es la distribución T? La distribución T se llama ahora la distribución T de Student. El parámetro representa el número de grados de libertad. La distribución depende de, pero no de media o de desviación estándar, lo cual es muy importante en la práctica. La distribución T describe las distancias estandarizadas de las medias de la muestra hasta la media de la población cuando la desviación estándar de la población no se conoce y las observaciones vienen de una población con una distribución normal. Historia de distribución T. La distribución de Student fue escrita en el año 1908 por William Shelley Gusset. Gusset trabajaba en una fábrica de cerveza Guinness que prohibía a sus empleados la publicación de artículos científicos debido a una difusión previa de secretos industriales. De ahí Gusset publicase sus resultados bajo el seudónimo de Student. La distribución T de Student estima el valor de una media muestral pequeña que se extrae de una población con una distribución normal, cuya desviación típica desconocemos. Dada una variable continua L, se aproxima a una distribución T con G grados de libertad. Quedaría de la siguiente forma. La variable aleatoria L sigue una distribución T con G grados de libertad. Y en pantalla mostramos una gráfica de la distribución T. ¿Cuándo se utiliza la distribución T? La podemos utilizar cuando el tamaño de la muestra es menor a 30 elementos. En dado caso de que se superen estos 30 elementos, se usará una distribución normal. Se usa cuando queremos saber la media de una población que se distribuye según una normal. También la podemos utilizar cuando desconocemos la desviación típica o estándar de una población y tenemos que estimarla. Distribución T comparada con distribución normal. La distribución T es similar a una distribución normal. Tiene una definición matemática muy exacta y, por otro lado, es más simple sin meterse en matemáticas muy complejas. Propiedades útiles de la distribución T. Una de las propiedades útiles de la distribución T es que la variable en la distribución T varía de menos infinito a más infinito, y la distribución T será simétrica como la distribución normal si la potencia de T es par
en la función de densidad de probabilidad. Y la comparación de tres distribuciones normal, estándar y t. En esta gráfica se puede observar la distribución normal estándar, que sería representada con la z, que es de color verde, en comparación a las otras distribuciones, que serían las de color amarillo, la azul y la morada, y se puede observar que cada una de estas se va cerrando más. Un ejemplo de la distribución T es este. Nos dice, el gerente de una empresa desea saber cómo está el absentismo entre sus trabajadores. A continuación se proporcionan el número de días de ausencia de una quincena en una muestra de 10 trabajadores, es decir, el número de faltas de 10 trabajadores al azar. Entonces nos da los días: 4, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 0 y 3 días. Y nos da los siguientes incisos. Determine la media y la desviación estándar de la muestra. Inciso B, ¿cuál es la media poblacional? Inciso C, proporcione un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Inciso D, ¿es razonable concluir que el trabajador promedio no faltó ningún día durante una quincena? Entonces, vamos a realizar el inciso A, que nos dice, determine la media y la desviación estándar de la muestra. Entonces, para la media nos da esta fórmula que nos dice que vamos a dividir la sumatoria del número total de datos de los días de las faltas sobre el número total de datos que nos dieron. Entonces, todos los días de faltas en total son 18 días de faltas sobre 10, que son el número de días que nos dieron de los trabajadores al azar. Entonces realizamos el cálculo, que sería 18 sobre 10, la media es igual a 1.8. Y ahora la desviación estándar vamos a realizar con esta fórmula. Aquí primero nos dice que vamos a utilizar la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los días que se faltó. Es decir, va a ser primero 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y así de esta manera todos. Y en el siguiente ahí sí se va a elevar la sumatoria de los datos al cuadrado. Entonces, primero la sumatoria del número de los cuadrados de los números, que sería 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, nos va a dar 44, todos estos números. Y luego la división de la operación, que sería 18 al cuadrado sobre 10, nos da 32.4. Aquí pues hacemos la resta, 44 menos 32.4 nos da 11.6 sobre 9, que sería n menos 1, n es 10, nuestro total de datos menos 1 es 9. Y aquí sacamos nada más ya la raíz. La división nos dio 1.288 y la raíz de esto va a ser 1.1352. Entonces aquí vamos a simplificarlo a 1.14, ya que después del 3 nos da un 5, entonces después del 5 se eleva al siguiente número, y si fuera 4, por ejemplo, pues se recorre al anterior. Entonces aquí lo vamos a dejar como 1.14. Y ahora el inciso B nos dice, ¿cuál es la media poblacional? Entonces, aquí nosotros obtuvimos la media muestral, pero pues nosotros no tenemos los datos de la población. Entonces vamos a estimarla mediante la media poblacional, mediante la media muestral. Y entonces lo vamos a justificar así, va a ser la misma, 1.8, pero la vamos a justificar de esta manera, que dice, considerando una estimación puntual, se estima que la media de la población es la media de la muestra, por lo tanto es de 1.8. Y el inciso C nos dice, proporciona un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Entonces aquí vamos a utilizar esta fórmula que nos dice, vamos a utilizar la media más menos la T de student, y esto va multiplicado por la desviación estándar sobre la raíz de n, que es nuestro número total de datos. Y aquí entonces vamos a desarrollarlo.
1.8 más menos 2.262, que sería la t. Este 2.262 lo vamos a sacar de la tabla de t, que sería ¿vale? Aquí entonces podemos ver el intervalo de confianza, lo vamos a tomar en 95%, que es el que nos pide de aquí arriba, y lo vamos a ocupar con n-1. N, nuestro número total de datos es 10, menos 1 es 9. Entonces aquí vamos a utilizar n-1, que va a ser 9, y lo vamos a cruzar con 95% del intervalo de confianza. Ahí ya obtuvimos nuestro TD student, entonces ahora este lo vamos a sustituir en la fórmula que tenemos. Entonces ahí ya lo vamos a desarrollar como 2.262, la varianza, la desviación estándar. Ahí lo vamos a desarrollar entonces, y sería 1.8 más menos 0.82, que sería el resultado que nos dio de dividir la desviación estándar sobre raíz de n, que es 10. Nos va a quedar aquí entonces como 1.8 más 2 más 0.82 nos va a dar el límite superior de nuestro intervalo de confianza del 95%, va a ser 1.8 más 0.82 igual a 2.62, y el intervalo, el límite inferior va a ser 1.8 menos 0.82. Entonces aquí 1.8 menos 0.82 es 0.98. Entonces aquí este va a ser nuestro intervalo de confianza, 0.8 como límite inferior y como límite superior 2.62. Y ahora ya el inciso D nos dice, es razonable concluir que el trabajador promedio no faltó ningún día durante una quincena. Y pues aquí, dados los datos que tenemos, que sería el límite inferior de 0.98 y el límite superior de 2.62, quiere decir que el trabajador promedio falta de 1 a 2 días, entonces pues no es razonable, la vamos a justificar de esta manera. No es razonable considerando un nivel de confianza de 95%, el límite inferior es de 0.98, lo que demuestra evidencia de que el trabajador promedio faltó de 1 a 2 días. Entonces no es razonable pues concluir que el trabajador promedio no faltó ningún día, ya que el trabajador promedio falta de 1 a 2 días. Si fuera, por ejemplo, 3 días, no sería razonable en cuanto al trabajador promedio, ya que solo falta 1 a 2 días el trabajador promedio. Y si fuera, por ejemplo, un día, pues sí sería razonable, porque es lo que falta el trabajador promedio, 1 o 2 días. Caracterización. La distribución T-Student con 5 grados de libertad puede definirse como la distribución de la variable aleatoria. Bien, aquí arriba tenemos la caracterización, donde la z es una variable aleatoria con distribución normal con medida 0 y varianza 1. La x es una variable aleatoria que sigue una distribución cuadrada con 5 grados de libertad. La z y la x son variables aleatorias independientes. Aquí abajo tenemos otra caracterización para una constante mu no nula.
El cociente es una variable aleatoria que sigue la distribución no central t_student con parámetro de no centralidad. La t_student está, bueno, ¿para qué por qué es tan especial la distribución t_student? Esto está relacionado con el estudio de poblaciones muy grandes a, a partir a partir de una muestra comparativamente muy pequeña. La función surge al querer estimar la media de una determinada variable en cierta población, que supone normalmente distribuida, pero de la cual se desconoce la varianza, es decir, la tendencia de las muestras a desviarse del valor promedio. ¿Cómo calcular la distribución T? Para estudiar una sola muestra es el tamaño de muestra menos 1. Cuando se comparan dos muestras, existen varios métodos. Uno de los más utilizados es emplear los grados de libertad de la muestra de menor tamaño mínimo. Y aquí con las conclusiones, por mi parte, la distribución T nos describe las distancias estandarizadas de la media de las muestras hasta la media de la población, cuando la desviación estándar de la población no se conoce y las observaciones vienen de una población con una distribución normal. Por mi parte, puedo concluir que con la distribución T podemos obtener una estimación de la desviación estándar o de la media mediante una muestra, lo que nos es muy útil cuando no podemos obtener todos los datos de una población muy extensa. Tomamos una muestra y listo. En conclusión, la t_students es una prueba poderosa en la que aunque una de las muestras no tenga distribución normal, pero la otra sí, y la razón de variancia sea más grande a la misma o sea más pequeña, esta prueba le resulta adecuada al comprobar dos medias. Aquí, mi conclusión aquí es, lo hemos visto como un espíritu inquieto e inteligente, con ayuda de algunos amigos, supo adaptar la estadística a sus necesidades con el objetivo de mejorar sus estimaciones sin verse limitado por el tamaño muestral reducido que tenía que emplear en sus estudios. Pero el objetivo no era solo sino que también perseguía que la producción no se viese sujeta a variaciones de condiciones ambientales de suelo, clima y cosas así. Dicho de otra forma, tuvo interés en desarrollar métodos robustos en frente a la presencia de valores extremos, aunque el mérito en este punto se lo apuntaría después su amigo Fisher. En mi conclusión, sería que la distribución T nos sirve para estimar y probar una media y diferencia de medias, independiente y variada. Bueno, eso será todo por nuestra parte.